se enciende una chispa, un aula que nunca descansa. Capente abres sus puertas al viento, docentes unidos en esperanza. Aula viral, voz que contagia, saberes que cruzan toda distancia. Capente, tu espacio docente, comunidad que aprende, que sueña presente. Narrativas que dignifican la historia, territorios que guardan memoria. Cada video es puente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende del lugar donde nos estén observando. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Loredo y bienvenidos a Capente, tu espacio docente. El día de hoy vamos a trabajar con el Eduquente Video, el cual nos permite reconocer algunas características del aula viral. En México, la Secretaría de Educación Pública establece que la construcción de salones escolares debe cumplir algunas normas mexicanas de infraestructura física educativa. Antes se le conocía como CAFSE, además de lo señalado en la Ley General de Educación, de los artículos 98 al 106. Ustedes pueden revisar que estas normas garantizan seguridad estructural, accesibilidad, ventilación, iluminación y condiciones dignas para niñas, niños y jóvenes. Y en este preámbulo es como iniciamos con esta reflexión pedagógica que nos permite reconocer con estas preguntas detonadoras. ¿Qué estrategias usar para acomodar nuestros salones? ¿Cuáles son los factores importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de generar una ambientación adecuada? ¿Y cómo organizas tu aula? Principalmente, hoy trabajaremos con el diagnóstico que cambió mi aula. Comenzamos. Es bien interesante reconocer, principalmente cuando estamos desde la formadora de docentes, y reconociendo en el proceso de observación escolar, cuando visitamos alguna institución, sea de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad o hasta en educación inicial, ver cómo está distribuidos los espacios donde desarrollaremos la ciencia, principalmente reconocer esa reflexión pedagógica para poder elaborar una práctica educativa más acorde a las necesidades de nuestras niñas, niños y jóvenes. Principalmente, vamos a hablar hoy acerca de una comparación sobre el aula tradicional y el aula ideal. Nosotros normalmente cuando ya llegamos en el punto de que tenemos nuestra plaza o ya estamos en un lugar que se nos fue asignado, nosotros empezamos a construir una idea, cómo recibimos el espacio. Normalmente tenemos, desde la normal o desde las escuelas, formadoras de docentes, nos dan un libre, pues, albedrío de poder ir reconociendo, nos dan algunas pautas y nosotros vamos, codiseñando una forma específica y empiezas a determinar, no, pues, cuando yo tenga mi aula, voy a decorarla, voy a tenerla ambientada, voy a tener un espacio apegado a mi modalidad de trabajo, a mis en este caso, a mi pedagogía. Bueno, nosotros, en mi experiencia, en lo particular, nosotros hemos venido desarrollando dentro de estas investigaciones que hacemos para que tú puedas tener información, confiable y que puedas tomar decisiones. En mi caso, pues, un aula ideal, pues, debe estar inspirada en lo que yo soy como docente. Tengo que generar un espacio en el mobiliario, el cual sea flexible y adaptable para las condiciones. Debe de tener autoridad. Mi aula debe estar situada en un esquema donde se base el respeto y se puedan generar vínculos para poder generar una confianza entre mis alumnos y su servidor. También debo de estar observando que deben de estar construidas colectivamente, que puedan tener ahora un enlace relacionado a los grupos. Por ejemplo, si yo estoy en un grupo de primaria de cuarto año, pues tratar de tener algunas similitudes con el grupo de cuarto año B o cuarto año A, para que se pueda generar unos espacios que sean equitativamente parecidos, ¿verdad?
pero cada docente pues tiene su forma de estructurar. Tiene que ser un espacio acogedor para generar una identidad propia dentro de mis alumnos y poder fortalecer el perfil de egreso, o en este caso, los procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros alumnos y principalmente generar en mis estudiantes que sea el protagonista activo de este proceso transformador. Y pues con ese preámbulo, con esas condiciones de una aula ideal, quiero reconocer ampliamente que, basado en un diagnóstico, los lineamientos principales para construir salones, según la Secretaría de Educación Pública, habla que se tiene que tener una estructura segura, que los edificios cumplan con las normas de resistencia sísmica y cargas estructurales. Otra de las características es que las dimensiones mínimas para cada aula debe tener al menos 1.5 metros cuadrados por estudiante, con capacidad estándar de entre 30 y 40 alumnos. Debe existir una ventilación e iluminación con ventanas que permitan la luz natural y ventilación cruzada, iluminación artificial adecuada. La accesibilidad: debe de existir rampas y pasillos amplios, sanitarios adaptados para personas con discapacidad o en su caso de preescolar, tienen sus dimensiones un poco más pequeñas que los baños estandarizados en primarias. Los materiales: el uso de materiales resistentes al fuego, a la humedad y desgaste, evitando pues acabados tóxicos. Son algunas de las recomendaciones que la Secretaría de Educación Pública tiene en sus lineamientos principales para construir salones. Bueno, ahora vamos a un poquito más de historia. Vamos a reconocer un poco más sobre cómo la ley a lo largo de los años tiene ciertos lineamientos establecidos. Por ejemplo, en la Ley General de Educación, en los artículos del 98 al 106, ustedes van a encontrar un apartado donde habla de que los planteles deben ser seguros y adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ello, se tiene que garantizar una protección contra riesgos físicos, sanitarios y ambientales, garantizar condiciones de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y que estos espacios deben contar con programas de conservación y rehabilitación periódico. Aquí es bien importante el trabajo del asistente de servicio dentro de este mantenimiento y pues también los padres de familia apoyar en estos procesos transformadores que nos permite pues a través de las cuotas de voluntarias de padres de familia pues obtener algunos recursos para así poder generar ese mantenimiento o en su lo correspondiente que la gestión escolar dentro de la alta dirección o el colectivo docente logren hacer algunas gestiones muy pues con la reflexión anterior, podemos determinar que históricamente muchas aulas, según el CAPSE, si ustedes lo recuerdan, pues las aulas eran rectangulares de entre 48 y 60 metros cuadrados, que son las aulas que actualmente nosotros hemos ido reconociendo durante nuestras visitas en las escuelas. Una altura de 3 metros para favorecer la ventilación y el mobiliario estaba situado en sillas, mesas, pizarrones adaptados a la edad de los estudiantes. Muchos de los mesabancos que se utilizaban anteriormente estaban situados en la época lancasteriana, no sé si ustedes lo recuerdan. Los servicios básicos que debe existir siempre en una escuela debe de ser agua potable, energía eléctrica y sanitarios suficientes, que históricamente es como nosotros observamos nuestras aulas. Para poder entender lo que es un aula, vamos a reconocer tres espacios muy interesantes dentro de una infraestructura escolar. Si tu escuela, universidad o instalaciones donde tú estés generando procesos educativos, es bien interesante que puedas tener mínimo tres tipos de aulas. Para reconocer esto, primero vamos a definir qué es un aula. Según la Real Academia de la Lengua Española, un aula es un espacio físico virtual donde ocurre la enseñanza y aprendizaje. Viene siendo la unidad básica de cualquier institución educativa diseñada para reunir a estudiantes docentes en torno al conocimiento. Con esta idea, podemos entonces definir o reconocer tres tipos de aulas, lo que es el aula moderna, el aula virtual y el aula magna. El aula moderna incorpora tecnología como pizarras digitales,
proyectores, computadoras y acceso a Internet. Si tú ya en tu escuela con las características de un modelo tradicional o de una escuela que ya fue fundada pues en el siglo XIX, en el siglo XX, y tú ya modernizaste tu salón, con estos elementos tú ya puedes estar considerando que tu espacio es un aula moderna. El aula virtual va a ser un espacio digital en plataformas educativas como se desarrollan clases a distancia, con foros, videollamadas y recursos interactivos. Hoy en día se utiliza mucho plataformas como Zoom para poder interrelacionarse entre las distancias o algunas universidades pues cuentan ya con sus propias plataformas. Algunas escuelas privadas también ya generan estos espacios para tener sus aulas virtuales. En el caso del 2019 con la pandemia del COVID-19, se empezó a generar nuevas aulas virtuales o espacios para que los alumnos no perdieran su proceso, aunque este proceso sí tiene sus ventajas y desventajas, pero eso lo hablamos en otro Eduquente. El aula magna, es muy interesante que estos espacios son salones muy amplios, de gran tamaño, destinados a conferencias, ceremonias y clases magistrales. Es aquí donde las características del proceso de enseñanza se torna a dar un proceso más emancipador. Por ejemplo, Paulo Freire, él dentro de sus teorías hablaba de que entre mayor cantidad de personas pudieran tener un conocimiento, la mayoría puede estar en una idea generalizada, a diferencia de tener espacios más reducidos donde nada más ciertas personas o las personas que asisten o estudiantes pueden obtener esta información, a diferencia de tener una información desde casa o en su denominación, el contacto directo para generar estos procesos educativos. Pues, nosotros, dentro de la formadora de docente, siempre analizamos algunas consideraciones específicas para poder determinar los espacios geográficos. Y como se comentaba anterior, debemos de, principalmente considerar la propuesta pedagógica con la cual estamos trabajando en nuestro espacio. Vamos a reconocer algunas características de un aula tradicional. Bueno, estamos acostumbrados a ver una disposición del mobiliario, que eran sillas y mesas orientadas hacia el docente o hacia la pizarra. El recurso de aprendizaje, pues es la pizarra, los armarios con libros, proyectores, pantallas. La iluminación, pues adecuadamente, pues con una ventilación y temperatura confortable. En interacción, espacios para diálogo, preguntas y actividades colectivas. Debemos reconocer que el aula también es arte. Y son lugares donde también el aula tiende a arder, porque muchas de las veces el calor no nos permite como que concentrarnos para poder estar cómodos dentro de la actividad en clase. Las consideraciones prácticas para cuando tú eres director y estás generando algún proceso o algún trámite para proyectos escolares, principalmente tienes que hacer tu solicitud y considerar la visita de personas especializadas para poder generar una ubicación específica dentro del terreno. Debe ser seguro, accesible, libre de riesgos naturales, inundaciones o deslaves. Normalmente, en algunas comunidades observamos que muchos jardines de niños o primarias están situados cerca de donde pasa el agua. Entonces, o en algunas caídas en las orillas, regularmente se situaban cerca de las plazas o algunos centros comerciales específicos. Pero antes las consideraciones eran diferentes, ya que características de algunos poblados era tener su plaza, su iglesia, su centro de salud, su escuela. Entonces, normalmente se situaban estos espacios en lugares donde la junta del comisariado o la junta de mejoras de la comunidad asignaba para poder desarrollar este proceso. La normatividad local, además de la SEP, se deben cumplir reglamentos municipales de construcción. Ahí sí nos debemos de acercar con obras, el departamento de obras del municipio para que nos pueda dar algunas asesorías cuando estemos generando algunos procesos de gestión. La sustentabilidad. Se recomienda integrar sistemas de ahorro energético, paneles solares, ventilación natural.
Hoy en día la participación comunitaria, por ejemplo, la SEP promueve que las comunidades escolares participen en la planeación y supervisión de obras, porque muchas de las veces se le deja a la persona encargada de la obra y siempre ha habido algunos problemas donde o se llevan el material o en su caso están generando otras formas cuando te dan una asesoría y vienen haciendo, pues, lo contrario. En mi caso, me ha tocado ver algunas, y lo que primero hago es tratar de comunicarle al director para que el director pueda trabajar con, las, personas, y puedan corregir esas fallas, o el encargado de la obra, pero principalmente que el director esté enlazado, sociedad de padres de familia, que todos puedan estar vigilando estos procesos. Algunos riesgos y precauciones dentro de las aulas, pues, principalmente es, incumplir normas. Puede derivar de clausura de obras o pérdidas de validez oficial, sobrecupo escolar, diseños de aulas más pequeñas de lo permitido afecta la calidad educativa y la seguridad. Por ejemplo, me he fijado que cuando inician o arrancan alguna escuela que van a fundar, a veces les prestan casas o algunos espacios en el cual se pueda empezar a desarrollar este proceso. Es bien interesante que cuando vayamos a instalar una escuela o vayamos a estar en un espacio temporalmente, tratar de evitar este tipo de espacios muy reducidos, ya que por lo regular siempre se encontramos escuelas que tienen hasta salones de 3 por 3 y solamente caben 8 o 9 alumnos o hasta menos. Pero estamos aquí hablando de condiciones en las cuales la educación pues tiende a ser más individualizada. Yo no lo veo muy correcto, pero eso ya sería la opinión de cada uno de ustedes. El mantenimiento insuficiente. Incluso un aula bien construida pierde funcionalidad urbana o en su caso, si no se conserva adecuadamente. Normalmente vemos que siempre las ventanas están bien sucias o vemos que las puertas no se les da el cuidado relativo y a veces se golpean, muchas de las veces les falta el aceite, pero sí hay que tratar de cuidar, o los techos, el cuidado de los techos. Por lo regular te hacen tu obra y pues ya dejas que el tiempo pase y el techo nunca se le da una vista por ahí y es muy interesante estar revisando los techos mínimo cada 6 meses. Un aula tradicional en México hoy, según la Secretaría, se caracteriza por una estructura física estandarizada, un enfoque pedagógico centrado en el docente y una organización jerárquica de aprendizaje, aunque muchas escuelas han transitado hacia modelos más activos. El aula tradicional sigue siendo en algunas zonas rurales y urbanas con infraestructura limitada. Por ejemplo, aquí tu aula pues debe de tener la disposición de tu mobiliario, sillas y mesas, debe de haber recursos de aprendizaje, que son los armarios, libros, proyectores, una iluminación y la interacción, pues se debe de generar espacios con diálogos, preguntas y actividades colectivas. Ahora te invito en este apartado donde tienes que poner mucho oído porque vamos a ver un procedimiento para gestionar aulas. Es muy interesante que una gestión basada en respeto, la autoridad pedagógica no hace el miedo, sino el vínculo y la coherencia. Donde hay un aula, hay esperanza. La SEP desde el modelo educativo 2016 y el Plan de Estudios 2022 promueve aulas más flexibles, colaborativas, contextualizadas. Sin embargo, la infraestructura y la formación docente siguen siendo barreras para abandonar por completo el modelo tradicional. Para gestionar la construcción de una aula en México bajo la Secretaría de Educación Pública, el procedimiento implica solicitar la obra ante la autoridad educativa local, cumplir con las normas de infraestructura física educativa, que es el INIFED o antes CAPSE, y coordinarse con instancias estatales o municipales para financiamiento, supervisión, validación. El proceso incluye planeación, autorización, ejecución y entrega del mantenimiento programado. Es aquí donde se tiene que tener normas claras y compartidas para poder generar esas reglas y construir todo procedimiento
que se vaya a reforzar positivamente dentro de, pues, del aula de clase y de nuestros estudiantes. Bueno, principalmente hablamos de la planeación y solicitud. Si tú eres directivo o estás en un proceso para fundar una escuela, primordialmente tienes que identificar la necesidad. O sea, vas a una comunidad, por ejemplo, hace días platicaba con un maestro que ya se va a jubilar, tiene 40 años de servicio. Él me comentaba que cuando él entró a la normal y egresa, que su misión principal era fundar escuelas, partir de la nada. Principalmente llegaba a la comunidad y se da cuenta que no existe una escuela como tal o un espacio físico, y es aquí donde empieza ese proceso de identificación de la necesidad. Aquí la comunidad escolar, específicamente directores, maestros y padres, detectan la falta de aulas. O si ya está construida tu escuela, y tienes nada más un aula, pues, y la población escolar aumenta, pues aquí se tiene que hacer el trámite de un aula, adicional que pueda complementar a la demanda del siguiente ciclo escolar. Se tiene que generar una solicitud formal. Esta se presenta ante la autoridad educativa estatal o municipal, generalmente vía del Consejo Técnico Escolar o el Comité de Padres de Familia. Cuando ustedes hagan su solicitud, es bien interesante que puedas tener 3 tantos, para que te puedan sellar 2 de recibido, una tú mantenerla en el plantel, otra girarla a municipio y otra a lo que es INIFED o en el estado. Por último, se tiene que registrar en programas de SEP INIFED. La petición aquí, cuando tú ya vas a INIFED de tu estado, se integra a programas como escuelas de al 100 o proyectos estatales de infraestructura. Muchas de las veces algunas aulas inclusive he escuchado que salen del ramo 33 o del ramo 20 del municipio, pero eso dependerá de cómo lo vaya a canalizar la autoridad municipal o estatal. Número 2, la autorización y financiamiento. Cuando ya hiciste tu revisión y fueron las autoridades a ver el lugar y ya están en pláticas de este proceso, existe una revisión técnica. El INIFED valida el terreno y las condiciones que cumplan normas de seguridad y accesibilidad. También, como les comentaba, en algunas zonas rurales se ha detectado que hay algunas escuelas que ya tienen sus edificios o que los papás construyeron aulas para ir edificando la escuela, en este caso en jardines de niños o primarias. Se ha detectado que los terrenos no están regularizados. ¿Y qué es lo que sucede? Claro, podemos tener la clave, podemos tener el servicio, pero es muy difícil que por no tener esa legalización, que nuestra escuela vaya a tener algunos otros beneficios. Ojo ahí, directores, hay que trabajar la gestión, vincular al supervisor y darle seguimiento para que se pueda regularizar el terreno o en este caso nuestra institución. De la misma manera, se tienen que asignar recursos. El financiamiento puede prevenir de fondos federales, estatales o municipales. Los convenios que se firman con los acuerdos entre la Secretaría o el gobierno local y comunidad escolar para que la ejecución y vigilancia. Es muy importante que el comité de vigilancia de nuestra escuela esté al pendiente del proceso de construcción, también así como la sociedad de padres de familia o el presidente de la sociedad de padres, pero tampoco no le dejen todo el trabajo a él. O sea, entre toda la comunidad, director, comité de vigilancia, puedes tratar de estar dando las rondines y haciendo cuestionamientos o haciendo la observancia de este proceso. Yo sé que para los de la obra es un poco incómodo, pero es lo que se te tiene que hacer, porque después vienen consecuencias y después nos lamentamos. Número 3, el diseño y normatividad. Las normas de INIFED, normalmente un aula es estándar de 48 a 60 metros cuadrados para 30 a 40 alumnos. El aula mínima es de 3 metros de altura para la ventilación cruzada y luz natural. Accesibilidad universal con rampas, sanitarios adaptados y los servicios básicos. Recuerden, agua, electricidad y mobiliario escolar es lo básico dentro de un aula. La ejecución de la obra. Es nuestro apartado número 4 en el cual debemos de observar que la contratación está situada en una licitación de la obra. Esta puede ser a empresas constructoras certificadas. Director, por favor, observa bien esta parte del proceso, porque a veces llegan algunas empresas y no traen las certificaciones, o en su caso traen las certificaciones, y ves que ellos, en lugar de traer su gente
lo que hacen es contratar personal de la comunidad. Y eso es bueno porque la derrama económica se queda ahí. Pero muchas de las personas de los albañiles que van a trabajar realmente no están certificados y con ende las obras no quedan en su totalidad con las características específicas del programa. Aunque puedan estar siguiendo una asesoría de algún, en este caso, ingeniero encargado de la obra, a veces, los ingenieros, pues, se pasan de listos y no van a las obras. Entonces, el personal que está laborando, pues, están trabajando en base a su expertise, pero con ello, al no ser supervisadas, sino darle seguimiento, después se van a arrepentir. Se lo digo porque ha habido muchos casos donde a mí me tocó ver en una escuela que trabajaron con el mismo material que le quitaron el escombro y en lugar de traer nuevas materiales, pues por ahí, se pusieron muy creativos y pues dije: "Guau, o sea, nada más metieron mano de obra y el material es el mismo, ¿o qué fue lo que pasó aquí?". Pero bueno, esos temas, pues, ya fueron turnados y, pues, por ahí existen algunas sanciones, porque sí es muy interesante este tipo de situaciones que uno observa durante los procesos. Principalmente la supervisión de INIFED y autoridades locales supervisan avances y cumpliendo las normas. Por quedar bien, directoras, directores, eviten firmarles las bitácoras de avance a los de las obras hasta que tú realmente veas, porque el tiempo es uno y las realidades son otras. Me ha tocado también ver situaciones donde directores técnicos le firman a los encargados de las obras y no están terminadas las obras. Y pues al final de cuentas el problema se va a quedar en la comunidad y el problema va a ser para el director, para ti mismo va a ser el problema por haber firmado avances que no existen o porque a veces los de las obras, necesito que me firme porque para que me suelten el recurso y seguir avanzando a la siguiente etapa. Nada, nada, que vayan conforme al proceso y en su caso, si ven algún este tipo de anomalías, pues, tratar de hablar a INIFED para que se hagan cargo ellos y le llamen la atención a estos supervisores tramposillos, traviesillos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar también de la participación comunitaria. Papás, por favor, maestros, ustedes suelen integrar los comités de vigilancia, por favor, apóyense para que el proceso sea claro y compartido. El número 5 es el último, que es la recepción oficial. La obra se entrega a la escuela con acta de entrega-recepción. Siempre tiene que haber un acta de entrega de recepción. Tiene que tener validez ante la SEP, quien nos va a certificar que cumple con los requisitos de seguridad y funcionalidad. Y por último, pues el registro oficial, el aula se integra al inventario escolar y con ello en la estadística 911 y en su paso también en las estadísticas del Estado para que ya sea parte del mobiliario. Y viene un apartado número 6 que también quise agregarles para ustedes. Es muy importante que la escuela, el tema del mantenimiento, papás. El tema del mantenimiento, maestras, maestros, directores, el tema de mantenimiento. Yo sé que este tema ustedes lo tienen al dedillo, de eso no tengo duda, pero es muy importante que se generen dentro del PEMSE un programa de conservación, ya que pues la CEP o el INIFED establecen planes de mantenimiento preventivo, pero hay que estarlo solicitando y allá las 500 cuando, porque siempre están ocupadas esas gentes. Entonces hay que tratar de hacer algunos procesos para que esa responsabilidad compartida de la cual les hablo se pueda generar en la comunidad escolar y las autoridades locales colaboren en la conservación. ¿Sí? Entonces, no nada más dejarle al recurso de la cuota voluntaria de padres de familia, porque siempre es muy poca, siempre, siempre, nunca se completa. Y tratar de que no se estén desviando esos recursos, papás y comités y maestros, directores, tratar de ser ahí hincapié en esa cuestión. Pues los riesgos y precauciones que les recomiendo que observen es que muchas veces existen retrasos en el financiamiento y esos proyectos pueden ser inconclusos si no se asegura el recurso. Ojo, papás, ojo, director. Si usted ve que no ha avanzado la obra y que el supervisor empieza
a comentarle, o en su caso, el supervisor de la obra dice que no pueden avanzar porque no hay recurso, entonces haces un escrito que te firmen y lo llevas al INIFED para preguntar qué es lo que está sucediendo. Incumplimiento de normas puede derivar en clausuras o invalidez oficial del aula. A veces generan algunas, empiezan a tumbar algunas partes del edificio o hacer algunas adaptaciones y ándale que se te cae toda la obra completa. Ojo, a la hora de hacer la evaluación y que pueda tener este, un impacto negativo pues, en la infraestructura. Y por último, el sobrecupo escolar, pues hay que diseñar aulas más pequeñas de lo permitido, afecta seguridad y calidad educativa. Cuando intentamos adaptar el espacio, me tocó ver una decisión de una directora en una escuela que pues tiene ciertas características su área de trabajo o sus aulas y se le ocurrió ampliar el salón. Entonces, una parte por ahí está, de material y la otra, pues, la tiene de lámina. Entonces, ahí sí es cuestionable, porque cuando llueve, pues, se le moja todo el material y un problema genera otro problema. Y dejen ustedes, si no avisa, va a tener problemas con el INIFED, porque ya está establecido, pues, las dimensiones del aula. Pues, ahí, ojo, maestros de comunidades rurales que quieran hacerse los supermaestros o estar ampliando aulas necesitan primero hacer una evaluación, acercarse con los especialistas y informar a INIFED para que no pueda haber consecuencias más adelante. Ojo. Me quise regresar un poquito aquí al tema de la construcción de aulas, porque no quiero que se te pase. Ojo, planear tu solicitud, identificar la necesidad, realizar tu solicitud formal y checar si hay programas en INIFED como Escuela al 100 o proyectos estatales. Hay que revisar por ahí, tratar de evitar retrasos, incumplimiento de las normas y el sobrecupo escolar. Por aquí te dejo por ahí, aquí en estudio de caso, la Secretaría de Educación del Estado de Durango, a través de la coordinación con el INIFED, que es donde se generan estos procesos y espero te sirva esta información. Y llegamos a la parte pedagógica en la cual, ¿cómo vamos a vestir nuestro salón de clase? Principalmente determinamos el mobiliario y materiales. María Montessori comentaba dentro de su pedagogía y de sus procesos que debe convertirse en un ambiente preparado, un espacio ordenado, accesible, estético y adaptado al tamaño y ritmo del niño. Cada zona debe invitar a la autonomía, a la exploración sensorial y al trabajo libre con materiales naturales y mobiliario proporcional. Es aquí donde María Montessori observaba y que las mesas y sillas deben de ser proporcionales al tamaño del niño o la niña. Estanterías abiertas y bajas para que los niños puedan tomar y devolver los materiales, materiales autocorrectivos que permitan al niño detectar errores sin intervención del adulto, decoración natural y sobria, con plantas, cuadros sencillos, lo natural, colores suaves, evitar una sobreestimulación, porque a veces vemos que todas las paredes están llenas de Mario Bros, de Mario Kart, o sea, un chorro, y se ve muy bonito, pero como que se sobreestimula y como que se pierde el sentido, o tienen revuelto, no sé, caricaturas con personajes de la revolución o de alguna actividad en la comunidad. Es interesante la propuesta, pero no lo veo muy productivo en mi opinión, ¿verdad? Espacios amplios para que el movimiento sea libre, sin obstáculos ni saturación visual. Aquí es bien interesante cómo María Montessori lo recalca dentro de su pedagogía para el uso de un aula adecuada. Entonces, ahí es muy interesante estos procesos y considerémoslo. El aula como tercer educador, según las pedagogías activas como María Montessori o Regina, Reggio Emilia, el espacio mismo educa.
Definitivamente, por ejemplo, aquí si observamos en este espacio, pues se ve muy interesante, ya que tiene la puerta de entrada y luego tiene un espacio como digital de computadoras, luego hay un espacio como de algo familiar, como un rincón de actividades, cotidianas, luego ya tenemos las mesas de trabajo octagonales. Ay, esas mesas me encantan a mí porque las puedes acomodar como quieras, se ve bien padre y los alumnos se divierten. Y luego tenemos un espacio interesante con una pizarra y lo que es, el rotafolio, vemos por ahí, vemos también, algunos libreros y vemos un espacio donde hay como de reunión, de juntas, que está muy interesante porque está al nivel del suelo y, pues, se ve muy padre. Bueno, la ambientación en el aula, según la SEP, tiene que ser un espacio limpio y ordenado. Debe estar libre de obstáculos, con mobiliario de buen estado. Iluminación y ventilación, ventanas amplias al natural, ventilaciones cruzadas, lámparas funcionales. La seguridad, espacios despejados para evacuación, señalizaciones visibles, extintores y botiquín. La accesibilidad, rampas, pasillos amplios y mobiliario adaptado para estudiantes con discapacidad y una distribución. Los pupitres deben de estar organizados para favorecer la visibilidad del pizarrón y la interacción. Maestros, eviten tener sobre sillas o mesabancos en el salón. O sea, si nada más tienes 10 alumnos, nada más 10. No quieras tener 30, que porque te los pueden quitar. No, usted sea consciente y regréseselos a la dirección para que la dirección los ponga en un lugar apropiado. Y recuerden, hay que estarle dando mantenimiento a los mesabancos, a los sillas, para darles un servicio generalizado a todos. Bueno, el mobiliario y materiales, como ya lo comentamos, normalmente, según la zona donde estemos, pues, los materiales, pues, son locales y, pues, la secretaría tiene pues, un proveedor específico, pero a veces, la escuela, cuando en un programa, por ejemplo, ahorita está La Escuela es Nuestra, que se les aporta un recurso, es muy interesante cuando vayan a checar algún proveedor que pueda tener algunas características cómodas para nuestros niños y que sea de materiales duraderos. Ambientar en el aula en México implica combinar lineamientos oficiales de la Secretaría con la identidad cultural y comunitaria de cada región. Y es muy interesante poder reconocer las guías prácticas que pueden servirte tanto para cumplir normas como para darte un sentido pedagógico y territorial. Wow, hemos llegado a la parte de los mitos dentro del aula escolar. Si ustedes observan, del lado donde tengo la lista de palabras, ahí podemos observar, un aula, donde tenemos un aula tradicional con escritorios, computadora o impresora, tenemos el proyector, la pizarra, el escritorio pues, del profesor, y vemos cómo están colocados los alumnos. De hecho, en las mayores de las escuelas que yo he estado, están en esta posición. Actualmente en la formadora de docentes en la cual soy parte, tengo unas mesas como escritorios y se me hace mucho más interesante porque hay más espacio, pero se reduce el espacio donde nos estamos ahí poniendo de acuerdo, etcétera. Mitos muy interesantes dentro de los procesos educativos, pues es el uso pues del celular. Miren, yo aquí en este tema, el mito del uso del celular es el celular distrae y debe prohibirse por completo. Yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo. Yo considero que en mi realidad o en lo que yo estoy generando es, puede ser una herramienta didáctica si se integra con propósito. Por ejemplo, puede servir para investigación, para grabar, generar lecturas, incluso para la musicalización. Yo en mi caso, yo no les digo a los alumnos que, que no usen el celular dentro de clase. Y en el inicio del ciclo escolar les digo a los papás, si el alumno va a traer su celular, aquí la única acuerdo o que estemos todos de acuerdo es de que el celular va a estar en silencio y va a estar, o en su caso, en vibrador, específicamente en vibrador, y lo van a tener situado en la parte de su espacio donde tienen sus materiales para poder, identificar y, pues, que nadie pueda, pues, tomarlo, ¿verdad? Es muy interesante que el cuidado de los objetos ajenos,
esté muy marcado dentro del salón de clases, para que no haya ningún problema y todo eso se habla y se aborda desde el inicio del ciclo escolar y tratar de tener ese tema con el director para que no haya alguna situación y pueda generarse este proceso positivo dentro del aula con el uso del celular. Esa es mi opinión y eso es una idea del uso del celular y algunos mitos con respecto al celular. El mito número 2 es sobre la sobreestimulación. Se tiene el mito que entre más colores, sonidos y estímulos, más aprende el niño. Bueno, yo en lo personal he observado que se distraen. En mi criterio, el exceso de estímulos puede saturar y dispersar. Lo sensorial debe ser intencionado, no decorativo. Sí se ve muy bonito, pero a mí no me agrada, no considero que esté sobreestimulado. Mejor vayan haciendo el cambio de sus, formas, pueden tener sus murales, sus freezer, ahí, sus frisos, bien estructurados y, pues, ojo por ahí con ese tema. Mito, el aula bonita. Un aula bonita es la que más llena de adornos, carteles y colores. Ay, no, no. A mi criterio, la belleza está en el orden, la funcionalidad y el respeto al entorno. Un aula bonita también puede ser sobria, simbólica y territorial. Yo sí soy de las personas que considero que tiene que tener una cierta territorialización el espacio y tratar de que esté todo completamente ordenado y identificable para que nuestros alumnos logren reconocer dónde se encuentran los materiales y tener espacios. El mito número 3, las ventanas. Las ventanas solo sirven para ventilar. Error. A mi criterio y en mi parte, profesional, considero que son portales al mundo. Pueden usarse para observar el clima, narrar el territorio, conectar con lo de afuera, que siempre estamos metidos en la caja, estamos dentro del aula. Entonces, cuando tú ya observas el ambiente, te puedes dar, cuenta, inclusive hasta cambia tu estado. No sé si te ha tocado cuando hace frío y observas las nubes desde la ventana, pues te da tranquilidad, te da cierta forma. Entonces, bien interesante la importancia de cómo tenemos situadas nuestras ventanas. A veces las tenemos con nuestras megacortinas de colores y sobre dibujos, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es muy interesante reconocer esas características y ver el proceso. La cátedra. El maestro debe estar al frente en su escritorio, dirigiendo todo. Error, error. A mi experiencia, considero que el docente puede ser guía desde cualquier lugar. La cátedra no es un trono, no es un punto de encuentro, ni el escritorio. Yo en lo personal, si estamos trabajando con el grupo, yo me acerco con ellos y trato de estar observando. Siempre trato de estar al pendiente de todos y evito estar postrado ahí en el escritorio, salvo si voy a revisar o tengo que hacer alguna otra situación que me tenga que apoyar. Pero a veces hasta tomo lista ahí al lado de con ellos, cuando estamos en plenario o estamos en herradura, estoy cerca de con mis alumnos y tomo la lista desde ahí, para poder generar un proceso pues más integral y de confianza con mis alumnos, porque sí es muy interesante ese tema de cómo estamos dando clases, ¿eh? La musicalización. La música solo sirve para relajar o ambientar. Pues, en mi opinión, según Howard Gardner, es una herramienta pedagógica, emocional y comunitaria. Puede narrar, enseñar, sanar y celebrar. De hecho, pues, para mí estas palabras son básicas, que una canción te narra, te enseña, te deja un aprendizaje, puedes hasta sanar. A mí me ha tocado escuchar algunas letras de canciones que yo digo: "Oh, muy bien". Y, pues, por último, la puerta. Uno de los mitos principales que es que la puerta solo sirve para entrar y salir. Y bueno, al menos en mi caso, es el símbolo de bienvenida. Hay que tratar de decorarla, maestras. La puerta te dice muchas cosas. Da límites, de transición de la parte de que estás en tu aula, en tu espacio, y sales al recreo o a otro lugar de las instalaciones, y pues también puede usarse para rituales de saludos, para despedidas, incluso para espacio de expresión, ¿eh?
Por eso es bien interesante que puedas tener tu puerta, por ahí adornada, a esa sí échale todos los kilos, que sea temática y pues estar siempre, para saludar y para despedir al grupo y para expresar. Ahora te muestro por ahí, algunas, normas de especificaciones para estudios y proyectos de construcción e instalación. Considera siempre las distancias entre cada mesa banco, mesa, pupitre y que el niño pueda tener el espacio. Si observas, por ejemplo, al lado de la cadera es hasta donde llega por ahí la altura de la mesa. Y pues principalmente em, se deberán considerar las situaciones de uso del mobiliario y su contexto. Por ejemplo, ahí están algunas características. Esto está tomado de un, de una guía de habilidad y funcionamiento, tomo 3 del diseño de mobiliario en la página 17, por si les interesa algo de eso. De este lado, vemos otras consideraciones. El mueble debe permitir el cambio de posturas por parte del usuario, principalmente de brazos, piernas y tronco. Por ejemplo, que se pueda agachar. Por lo regular, casi son como 30 centímetros de distancia de donde estén los libreros o alguna mesa o algún material por ahí que puedan tomarlo y posicionarse. Ahí les dejo estos referentes. A este lado también tenemos una relación de referencia de las alturas del cuerpo, más o menos. Exista seguridad, la distancia para transitar de un lugar a otro dentro de la organización, las longitudes de las mesas, las áreas de seguridad. Es bien interesante a la hora de que coloquemos nuestras mesas. Es muy interesante los em, intendentes o las personas que nos auxilian que puedan considerar esto también a la hora que van a limpiar o reacomodar. Y es interesante que también nuestros papás lo sepan y nosotros como docentes de la misma manera. Ahora viene esta parte bien interesante de los CAPE-Tips. Normalmente encontramos aulas como la que muestro a continuación, y pues los riesgos principales. Aquí más allá de irme a dar alguna serie de recomendaciones, creo yo que para mi ver, principalmente el capetips que te doy es de que riesgos si no se cuida el aula. Número uno, desmotivación. Los estudiantes se sienten invisibles o desconectados. Eso es definitivamente, ¿eh? Caos. Sin gestión clara, incluso las mejores propuestas se derrumban. Sí ha habido casos de salones que se caen o que se hunden. Por ejemplo, te hacen un segundo piso y si no checan bien la infraestructura, y en la parte de arriba por los tipos de materiales que van cambiando según los tiempos, sí me ha tocado ver que se hunden los salones. Ojo por ahí. Y la falta de pertenencia. Un aula fría y rígida no fomenta comunidad ni esperanza. Si está desorganizada, si está sucia, pues tratar de generar esos espacios con las recomendaciones que les acabo de dar y pues espero que estos CAPE-Tips les sirvan para evitar y poder promover bien un aula de clases como un espacio diseñado que fomente el aprendizaje, la interacción, el bienestar con los estudiantes. Recuerda que tienes que tener disposición del mobiliario, una iluminación adecuada, colores y decoraciones acorde al proceso educativo, una ventilación que permita generar. Y sobre los aspectos tecnológicos o pedagógicos, pues tratar de generar tecnología, ambiente centrado en el estudiante, no se te olvide, y la flexibilidad del diseño. Pues concluimos de manera, de reflexión, invitándolos a que el aula de clase efectiva no solo se basa en un diseño básico,
o físico, sino también en cómo se utiliza para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo. La combinación de un espacio bien iluminado, ventilado y tecnológicamente equipado, junto con un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, puede mejorar significativamente la experiencia educativa. El aula debe ser un entorno vivo que fomente la creatividad, la colaboración y la dignidad educativa. Por eso, pues me despido con invitándote a que te sigas suscribiendo al canal. Necesitamos llegar a esos 1000 suscriptores. Apóyame en este espacio Capente para seguir trabajando y generando una educación alternativa basada en las comunidades de aprendizaje en comunalidad para la formación de docentes. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Loredo y no se te olviden seguirnos Aula día a día. Mirar.